nueva vida en Cristo. Antes, cuando estábamos en el mundo, éramos como todo el mundo. Personas duras de corazón, egoístas, personas envidiosas. Éramos basura, éramos algo feo, de verdad, olíamos mal. Dice la Biblia que Él nos sacó de la inmundicia, Él nos sacó de lo más vil, de lo más bajo y nos transformó. A mí me gustaría que cada uno de ustedes diga, Cristo me transformó. Pero si Él no te ha transformado, ¿cómo lo vas a decir? No vas a poder. No van a haber palabras en tu boca para decir, Cristo me transformó. Yo soy libre en el Espíritu y yo puedo decir que Cristo me transformó. Y me sigue transformando y me seguirá transformando de gloria en gloria, como dice la palabra de Él. Amén. Dice el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tienes que despojarte de la vanidad de tu mente. Tienes que estar muerto para que Cristo viva en ti. Si tú no mueres, es como la semilla. Si la semilla no muere, jamás producirá fruto. Las cosas viejas pasaron y las nuevas vendrán. Hoy es tiempo de adoración. Mañana no sabemos si vamos a vivir o no vamos a vivir. Pero la palabra de Dios dice que andemos no en la vanidad de la mente, sino según Cristo Jesús en nosotros. Hablando aquí, ya no andéis. Tiempo presente. Nunca me cansaré de decirles que Dios es presente. Tiempo presente, ya no andéis. Es una regla, es una orden. Para todo cristiano es una orden del Señor. Y aquel que desacate esa orden, nunca, pero nunca se va a ver el fruto del Espíritu Santo en él. Teniendo el entendimiento, dice la Biblia, entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Cuando alguien les diga a ustedes ignorante, no se enojen. Cuando su pastor o su pastora le diga ignorante, no te enojes. Porque si yo veo ignorancia en ti, te lo voy a decir. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de conocer la palabra de Dios, de saber quién eres tú en Cristo Jesús. Cada uno de ustedes tiene que saber quién es en Cristo Jesús. Por eso dice, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón es que no cambian. Muchos de ustedes están aquí presentes en cuerpo, pero su alma y su mente, su espíritu no está aquí. Por eso es que no aprenden. Por eso es que todo el tiempo a veces andan como las vacas. Ustedes tienen que aprender a obedecer la voz de Dios. Pero para obedecer la voz de Dios tienes que someterte a Él. Si tú no te sometes, si tú andas en la vanidad de tu mente, jamás vas a poder entender ni conocer a Dios. Nunca podrás ser un adorador perfecto. Dios busca con lupa, dice la Biblia, porque todos todavía en este mundo andan en sus concupiscencias. La mayoría andan en sus vanidades. La mayoría andan en sus egoísmos. Pero yo espero que ustedes, que son hijos de esta casa, no lo hagan. Dice la Biblia que por la ignorancia. ¿Por qué? Porque nunca quisieron conocer a Dios. Prefieren el chat, prefieren la televisión, prefieren el mundo, prefieren los amigos. Prefieren cualquier cosa, menos estar en la presencia de Dios. Cuando tú pones a un lado todo eso para estar en la presencia de Jehová, cosas nuevas se abren, panoramas nuevos se abren, cosas espirituales grandes vienen a tu vida, pero tienes que darle el tiempo al Señor que se necesita. ¿Saben por qué les preguntan a ustedes aquí qué se habló el domingo pasado y no lo recuerdan? Porque nunca estuvieron en el Espíritu. Puede venir el Espíritu Santo a hablarles bellísimo, pero si su espíritu está muy alejado de Dios, no lo van a escuchar, no lo van a entender y se les va a complicar toda su existencia. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón,
¿Dónde está tu corazón ahora? ¿Qué estás poniendo en primer lugar en tu vida? Pregúntate y contéstate a la luz de la palabra de Dios. ¿Estoy poniendo a mi Cristo primero? ¿Estoy tomándolo en cuenta en todos mis caminos? Vas a triunfar. Y si tú no haces eso, vas a fracasar. No importa lo que tú hagas, vas a fracasar. Eso dice la palabra de Dios. Por la dureza de su corazón, por la ignorancia que hay. Por eso están ajenos de la vida de Dios el mundo. Por la dureza de su corazón. Porque ellos no saben quiénes son, no son hijos de Dios, no tienen el Espíritu de Jehová dentro de sí. Pero ustedes, los que dicen ser cristianos, los que han recibido a Cristo, si lo tienen, entonces no lo opaquen, no lo entristezcan con sus concupiscencias, con sus vanidades, con sus torpezas, no lo hagan. Dice los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Entonces, ¿qué se pierde? La sensibilidad. El corazón ya no te va a avisar que estás en pecado. Por la dureza y por la ignorancia viene la insensibilidad. Se entregaron, dice, a la lascivia. Vea los pasos que hay. Primero ignoras, porque no leíste la palabra de Dios y no conoces a Dios. Luego esa ignorancia hace que tu corazón sea duro, como una piedra, como una roca. Y después de eso viene la insensibilidad. Ya no sientes. Es como un diabético. Cuando le da gota en el pie, no siente nada. Se puede meter un clavo y no siente nada. Entonces mire que vamos paso a paso. Y durante la semana le voy a estar preguntando estos pasos. Tienen que aprendérselos para que Satanás no gane terreno, no gane ventaja con ustedes. Después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué sucede? Ya no sienten, ya no temen al único Dios verdadero, ya no van a temer. Les da igual Chana que Juana. Les da igual pecar o no pecar. Al final, muchos dicen estúpidamente, es que estamos en la gracia. Por favor, la gracia es para salvación nada más, hermanos, pero no para libertinaje. La libertad la da Cristo de acuerdo a su palabra, no como el hombre piensa que hay libertad. Es libertad en Cristo, no libertinaje del hombre. Es muy diferente, son dos cosas distintas. Y por eso dice que por falta de esa sensibilidad se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase, o sea, no solamente una, toda clase de impureza que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová está adormecido en ustedes. Mas vosotros, dicen, no habéis aprendido así a Cristo. Cristo era un ser obediente a su Padre, sensible al Espíritu. Por eso la Biblia dice que Jehová lo amaba, porque él era un hijo bueno. Si en verdad, dice, le habéis oído. Quiero que vean esta palabra, si en verdad. O sea, muchos de ustedes viven todavía en la mentira. Si en verdad, dice, le habéis oído. ¿Por qué dice la Biblia, si en verdad le habéis oído? Porque muchos todavía no le han escuchado al Señor. Y Él habla y habla y habla todos los días a sus oídos y ustedes ni caso le hacen, ni pío, como dicen en mi país. Si en verdad le habéis oído, dice, y habéis sido enseñado por Él, que esto yo siempre se los estoy diciendo, aprendan a ser enseñados por el Espíritu Santo. El hombre se puede equivocar, una escuela se puede equivocar, la universidad, el seminario se puede equivocar, pero el Espíritu Santo dentro de ustedes nunca se va a equivocar. Amén. Así es. Nunca. Por eso dejen que Él les enseñe. Y por eso es que dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme, dice, a la verdad que está en Jesús. Por eso la Biblia dice también, si alguien trae otro espíritu, ni siquiera lo recibas en casa. Porque tu Espíritu Santo te va a decir quién es tu hermano y quién no lo es. Él se va a encargar de informarte a ti cómo es esa persona y cómo
está andando en Dios. Por eso dice conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, el viejo hombre, despojaos, dice. Despojaos, quítense, bótenlo a la basura. Y este despojaos significa que eres tú. Tú, el que tienes que despojarte. Hay gente que dice, ay, pero es que Dios no me escucha, pero es que no cambio, yo oro y no. Es que hay cosas que tú tienes que dejar y otras cosas que Jehová te ayuda a ti. Otras que Jehová te va a quitar. Pero hay cosas que tú tienes que dejar. Por eso dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el punto número 1. Está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. Miren, el mundo va pasando y todas las cosas del mundo, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. En este mundo tú puedes tener todas las cosas que quieras, pero ay de ti cuando llegues al Padre y no hayas hecho lo que la palabra de Dios diga. Porque de nada te sirvió ser victorioso en este mundo si delante de Dios no lo eres. ¿De qué te sirve? Si la verdadera vida está en la eternidad, no ahorita. Ahorita estamos pasando por una escuela para vivir eternamente con Cristo. Y si tú no te gradúas de esta escuela, te quedas, no vas a pasar, no te van a dar ningún título. No vas a poder entrar al reino de Dios. Yo les voy a decir algo. Como extranjera en este país, yo tengo que conocer las leyes. Es obligatorio que ustedes como peruanos conozcan las leyes de este país, y cualquiera en todas partes del mundo tiene que conocer las leyes de su país. Es un delito si tú no conoces las leyes de tu país. Pero el extranjero que está dentro de las puertas también. ¿Saben una cosa? Eso está dentro de la Carta Magna. Por si no lo han leído, léanlo. Ustedes tienen que entender que si ustedes no conocen las leyes de este país, en cualquier momento les puede suceder una desgracia y no van a saber cómo defenderse. Es igual en el reino de Dios. Si tú no conoces las leyes de Dios, vas a fracasar, no puedes entrar. Y ahí es peor, no puedes entrar. Por eso dicen, despojaos, número 1, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Y 2, que es el 23 de Efesios 4, renovaos, o sea, primero me despojo del viejo hombre y luego me renuevo en el espíritu de vuestra mente. O sea, yo me renuevo en el Espíritu Santo. Si tú no te estás renovando en el Espíritu Santo, no eres nada, no eres nadie en el reino de Dios. Tienes que renovarte en el Espíritu Santo, en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice, tercero, y vestíos. Primero te despojas, luego te renuevas y luego te vistes del nuevo hombre. ¿Se da cuenta? Son 3 pasos. Primero te despojas, te quitas todo lo mundano, todo lo cochino, todo lo asqueroso. Luego te vas a renovar con la palabra de Dios. Esa palabra te va a indicar cómo ser una nueva criatura en Cristo, cómo ser un hijo de Dios, cómo entrar al reino de Dios, cómo obtener las bendiciones del reino de Dios. Y una vez que tú te has renovado en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, entonces sí, te vistes del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Si tú no estás renovado en la santidad de la verdad, que es la palabra de Dios, te engañas a ti mismo. Y cuando Cristo venga, te vas a llevar la sorpresa de que todos se fueron menos tú. Así es que aprendan la palabra. Dice la palabra de Dios, por lo cual, en el 25, desechando la mentira. Hay que desechar la mentira del mundo. El mundo solamente mentiras te va a decir, y a medias, verdades. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo.
Tienes que aprender a decir la verdad. Cuando tú estás mintiendo a tu prójimo, estás mintiendo a Cristo. Porque si ese prójimo tiene a Cristo en su corazón, no le estás mintiendo a la persona, le mientes a Jesucristo. Por eso dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miren este dedo. Esta uña, por favor, pongan atención aquí. Este dedo tiene una uñita que está pegada al dedo, ¿cierto o no? Y el dedo está pegado a la mano. Y la mano está pegada al antebrazo. Y el antebrazo está pegado al brazo. Y el brazo a su vez está pegado al cuerpo, ¿cierto o no? Así es en el cuerpo de Cristo. Tú no eres solo o sola. Tú y tú y tú, todos están pegados unos con otros. Por eso cuando tú te peleas con tu hermano, te estás peleando contigo mismo. Porque todos somos una unidad en Cristo Jesús. Y si no entiendes esto, y esto va para muchas personas que dicen, ¿y quién te dio a ti la posición que tú tienes? Cristo nos la da. Porque Él sabe que cada miembro de su cuerpo es uno en Él. Y Él reparte como le da la gana a cada uno. Por eso es que si Él te puso en el dedo del pie, o te puso en la rodilla, o te puso como cabeza, o te puso como garganta, ¿quién eres tú para decirle a Cristo que no puedes o que no quieres? Si ya no te perteneces a ti mismo, eres de Él. Por eso tenemos que hablar unos con otros. Dice, airaos, en el 26. Esto quiere decir que yo en un momento dado, por mi naturaleza carnal, yo me puedo enojar. Pero eso no me da pie a mí para pecar. Yo me puedo enojar porque algo no me salió bien, porque hay una injusticia, por lo que sea. Pero no pequéis, dice la Biblia. Cuando tú le das lugar al diablo, cuando tú le das la mano al diablo, ahí es donde tú pecas. Porque el mismo Jesucristo se enojó, pero Él se enojó por las injusticias de los fariseos y otros líderes religiosos. Igual nosotros nos podemos enojar por una injusticia, pero eso no quiere decir que yo vaya y le haga daño a mi prójimo. Si yo le hago daño a mi prójimo, ya pequé contra Dios. Y por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios sabía que éramos carne también. Tenemos las dos naturalezas, la divina y la carnal. En la carnal no nos enojamos, pero en la divina tenemos autodominio. Para eso es el autodominio. Yo me puedo enojar, pero inmediatamente respiro y digo, Espíritu Santo, ayúdame. Tráeme la paz de Cristo y Él te la va a traer. Y ahí terminó el enojo. Pero si llega la noche y todavía tú estás enojado o enojada con las personas que están a tu alrededor, sea quien sea, ya pecaste contra Dios. Vamos a ir al libro de Salmos 4:4. Dice, Salmos 4:4. Dice, temblad y no pequéis. Meditad, dice, en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Por eso dice que el enojo llega hasta que el sol se va. Porque ahí mismo, en la Biblia, te está diciendo casi a qué horas tienes que acostarte. No dice que te acuestes a las 12, a las 11, a las 10. Dice cuando el sol se oculte. ¿Sabe por qué el mundo se acuesta ahora tarde? Porque no lee la palabra de Dios. Pero aquí nos está diciendo claramente que cuando el sol se oculte y ya tú vas a la cama, principalmente los niños, por cierto, dice la Biblia que ahí meditamos en nuestro corazón la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder entender por qué razón nos enojamos y cambiar el rumbo, cambiar ese rumbo de nuestra vida. Dios conoce las debilidades de cada uno. Para unos es el enojo, para otros no. Hay personas muy pacíficas que cuesta que los enojes. Le puedes dar hasta con palo, como a los perros, que nunca se va a enojar.
pero tienen otras debilidades. Entonces, no todos tienen la misma debilidad. Aquí la Biblia está hablando claramente a los que tienen esa debilidad de airarse un poquito, de enojarse casi siempre. Vemos el 27 que dice: ni deis lugar al diablo. Voy a hablar para ambos. En una discusión se necesitan dos. Cuando dice no des lugar al diablo es déjalo que hable, déjala que hable lo que le dé la gana, cállate tú. Pero si tú le contestas, ya le diste lugar al diablo. Y el diablo feliz interviene y hace de las suyas, mete cuernos, cola y cachos y todo lo demás. No des lugar al diablo. En otras palabras, mantente sereno, mantente tranquilo, cuenta hasta 10, respira profundo y cuenta hasta 10 hasta que te haya pasado el enojo. Cuando tu hijo te haga una travesura, cuenta hasta 10. Cuando tu esposo o esposa te griten, cuenta hasta 10. O hasta 100. Bueno, algunos hasta 100. Está bien, pero con 10 es suficiente, por si acaso. Con 10, le aseguro que cuando ya llega a 10, su cuerpo ya está relajado. No deis lugar al diablo. Ve, el diablo, dice la Biblia, que anda como alrededor nuestro como león rugiente. Buscando, dice, a quién devorar. Él busca. Pero si tú andas en santidad, si tú andas en temor piadoso, reverente delante de Dios, Él no te va a poder ver. Si tú estás en las aguas aprendiendo, Él no te va a poder oler. ¿Saben una cosa? Los ciervos, los venados, como tú le quieras decir, constantemente se meten al agua para que el león no los huela. Para esos que se meten al agua. Y hay de aquel venado que no encuentre agua porque el león se lo come. Su olor, atraído por los vientos, el aire que le llega al león, hace que él vaya y lo case. Y por eso es que el ciervo siempre se mete al agua. Tú también eres un ciervo, no de 4 patas, pero eres un siervo de Dios. Métete al agua, que es la palabra de Dios. Amén. Y tú verás que cuando tú te metes al agua, a la palabra de Dios, el león no te puede oler. Cierto. Porque estás empapado de esa palabra. Vas a estar lleno de esa palabra. Vas a estar bañadito y bañadita en esa palabra. Pero si tú dejas de leer, que eres presa rápida de Satanás. Vas a ser presa rápido. ¿Por qué? Porque él te va a oler. Sueltas un olor. ¿Y sabe cuál es ese olor? Pecado se llama. Olor a pecado. Por eso algunos dicen, pareces un tibón argentino. Pura carne. Carne, y nada más hueles a carne. Pero es porque no han entendido que tenemos que andar en las dos naturalezas, pero más en la divina, como Cristo anduvo. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En otras palabras, nos está diciendo, yo te doy a ti abundancia y sobreabundancia cuando tus manos diligentemente trabajan, para que tú seas el proveedor y repartas a otros. ¿Se da cuenta? Ese es un verdadero hijo de Dios. Por eso dice, el que hurtaba. Hay personas que no es que son ladronas y hurtan. Bueno, también las hay de esas. Pero cuando dice el que hurtaba, es que se está robando las bendiciones de otro o está robando el tiempo que Dios le dio para que él sea grande. Cuando tú estás haciendo tonterías, y lo voy a hablar de tonterías, chateando es una tontería, pierdes tu tiempo, estás hurtándole al Señor. Dios te da a ti 2 horas, 24 y tantos, para que tú leas la palabra. Si en este momento tú no estás leyendo ni siquiera 1 hora, eres uno que hurta. Eres un ladrón, eres un sinvergüenza. Amén. Porque la Biblia dice claramente, el que hurtaba, o sea, el que no leía la palabra de Dios, el que no quería trabajar en la obra de Dios. De eso está hablando la Biblia aquí, el que hurtaba. Y habla en pasado,
No hurte más. Presente. Dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Saben una cosa? Las hormigas nos dan una buena lección, que es una lección de trabajo en equipo. Y ellas no tienen capitán, no tienen nada, son hormigas. Nosotros somos gigantes a la par de ellas. ¿Cómo nos van a ganar hormigas? Pero ¿saben una cosa? Ellas trabajan arduamente porque en el invierno ya no trabajan. Una gota de lluvia para una hormiga es como si le echaran un balde de agua más grande todavía. Imagínense una pobre hormiga en una gota de agua, hasta puede nadar en la gota de agua. Es como un río para ellas. Así hay que ser nosotros igual de diligentes. La Biblia dice que Dios, al que es diligente, bendice. Bendice la obra de sus manos. Para compartir, dice. ¿Para qué? Para compartir con el que padece necesidad. Y vamos al 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es una orden. Hay cristianos y cristianas, que yo les llamo cristinos, entre comillas, que les encanta contar chistes obscenos, chistes rojos, o chistes en doble sentido. Esto es pecado delante de Dios, son palabras corrompidas. La chismosería, la murmuración es una palabra corrompida. Todo lo que es palabra que no venga de la palabra de Dios es palabra corrompida ya. Y por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Cuando tú maltratas a un hermano tuyo, cuando tú le dices cosas feas, cuando tú murmuras de él, es una palabra corrompida. Cuando tú estás en un momento de cólera y le dices 4 cochinadas a tu hermano o a tu hermana, es una palabra corrompida. Y por eso dice que hay que tener buena palabra para edificar. Si tú no puedes decirle algo bueno a alguien, no le digas nada, mejor cállate tu boca. Si no puedes hablar algo bueno de alguien, calla la boca, no digas nada. Si tú no puedes bendecir a otra persona, no digas nada. Esas son palabras corrompidas, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando tú edificas a una persona, tú le estás añadiendo gracia a ella. Y el 30 dice, no contristéis, y no contristéis, y no contristéis. Una forma de contristar al Espíritu Santo es a través del pecado. Hay personas que saben que esto es pecado y sin embargo lo hacen sin importarle lo que Dios piense de ellos. Cuando tú haces algo sabiendo que es malo, que es pecado, dice la Biblia que contristas al Espíritu Santo. Si tú sabes que fornicar es malo y fornicas, contristas al Espíritu Santo. Si tú sabes que mentir es pecado y lo haces continuamente, ya sea para aparentar lo que tú no eres, estás contristando al Espíritu Santo. Cualquier pecado que en la Biblia aparece, ira, enojo, lo que sea, contristas al Espíritu Santo. Si tú continuamente estás en contiendas, en pleitos, así dice el Señor, contristas mi espíritu. ¿Cómo te puedo bendecir si tú estás contristando mi espíritu, que es el que te está bendiciendo a ti? Deja ya, dice la palabra de Dios, deja ya de contristar mi espíritu, dice el Señor. Porque yo quiero bendecirte, pero tú no me lo permites. Yo quiero agradarte, pero tú no me dejas. ¿Cómo puedo bendecirte si el espíritu mío está contristado? No puedo, dice el Señor, no puedo. Y por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, es una orden. Mire que la Biblia nos da órdenes, a veces nos da consejos, pero esta vez nos está dando órdenes. Quítense de vosotros toda amargura. Yo le voy a decir algo. Hay personas que su corazón está muy amargado.
Y cuando hablan, le salen ranas y sapos y culebras por su amargura. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo, porque eso es del diablo, no es de Dios. No es de Dios, hermanos. La amargura es un espíritu. Y la amargura te puede llevar a la muerte. Es un espíritu que no trabaja solo. Trabaja con el espíritu de resentimiento, de rencor, de falta de perdón. Trabaja con otros espíritus como el orgullo, la altivez. Trabaja con el espíritu de Egipto, que es el espíritu de esclavitud. Y trabaja aún en algunos con el espíritu de Grecia, que es el espíritu que cree que todo lo sabe y que es lo mejor de lo mejor. La sabiduría caminando, la inteligencia caminando, el ser superior a los demás. Entonces miren ustedes que la amargura no trabaja solo. Enojo, por eso dice quítense. La Biblia no dice, yo te voy a ayudar a quitarte eso. No. Aquí la Biblia dice, tú te lo quitas sí o sí. Amén. No es Dios. Dios te puede ayudar. Dios te puede dar autodominio. Para eso es el Espíritu Santo. Pero tú tienes que quitártelo. Yo no sé cómo. Pero sométete a Dios, dice la palabra. Ayuna, ora, inclínate, arrodíllate. Y Dios te quitará eso. Pero quita el enojo de tu vida. La ira. El enojo trae ira. Primero, tienes un espíritu amargado. Luego, al tener un espíritu amargado y hay un espíritu ahí que no es el espíritu de Jehová, viene el enojo porque tú no estás feliz. ¿O es así? ¿O estás feliz? No, ¿verdad? Si hay un espíritu de amargura, no vas a estar feliz. Hay un espíritu de depresión trabajando en ti. Y ese espíritu de amargura hace que tú te enojes y te resientas con todo el mundo y estés mirando a todo el mundo en lugar de mirar a la palabra de Dios, en lugar de mirar al Dios de dioses. Con este espíritu de amargura viene el enojo, viene la ira y ahora sí, viene hacia el físico, la gritería. Ahí es donde empiezas a gritar y te salen ranas y sapos, culebras y todo lo demás. Y mire que va paso a paso. Todos aquellos, porque yo sé que aquí son muchos, que son bien enojoncitos. Amén. Por Yes. favor, ya saben que es un espíritu. Bien. Y que no tienen uno, que tienen varios trabajando para usted. ¿Se dan cuenta? Pero tienen el Espíritu Santo contristado. Si ustedes tienen estos espíritus en su corazón, lo siento mucho, pero el Espíritu Santo está contristado. Y por eso es que ustedes no son felices. Y por eso es que hay amargura en ustedes. Y por eso es que ustedes... Después de la amargura, el enojo, la ira, la gritería, viene la maledicencia y toda malicia. ¿Saben una cosa? La malicia es uno de los pecados más terribles en el ser humano. Hay personas que todo lo ven malo, todo lo ven pecado, legalistas, todo lo ven negro, pésimo. Así no funciona la palabra de Dios. La malicia hace que lo mínimo que tú hagas, esa persona ya está pensando mal de ti. En mi país decimos, el que se las usa, se las imagina. En otras palabras, si tú eres bocón, piensas que todo el mundo es bocón. Si tú eres ladrón, piensa que todo el mundo es ladrón. Si tú eres un tal por cual, piensa que todo el mundo es igual. Pero no es eso. Eso es malo. Eso es malicia. Eso es pecado. Eso no va en los hijos de Dios. Yo no puedo estar pensando que aquel me va a hacer daño cuando tal vez esa persona solo quiere bendecirme. Viene, me da un consejo y ya yo estoy pensando mal de la persona. ¿Quién se cree que es? Que esto, que lo otro. Y mira aquí y mira allá. Malicia. La malicia no puede ser. Igual los chicos. Los chicos ven a una mujer mal vestida y lo primero que hacen es tener malicia. Por eso ustedes, las mujeres, una vez más, y nunca me cansaré de decirles, vistan con decoro. Vistan, por favor, como la palabra de Dios dice.
faldas, vestidos. No dice pantalones. Pantalón es para el hombre porque es cabeza de la mujer. Y eso no es legalismo. Les voy a decir algo que es muy importante. Cuando tú usas pantalones, toda la forma de tu cuerpo se te nota. Y el hombre que te ve nunca te va a buscar para ser esposa. Te va a buscar para llevarte a la cama. Te va a buscar para ver cómo te posee. Porque le entró la malicia, hermanas. A nosotras, si vemos un hombre medio desnudo, no nos pasa nada porque nada nos entra por los ojos. Pero al hombre todo le entra por los ojos. Así es que ustedes, mujeres, aprendan, como dice la palabra de Dios, a andar morrodositas, decimos en mi país. O sea, bien vestiditas, con lo mejor que ustedes tengan para el Señor, vístanse, no para los hombres. Hay mujeres, las mujeres del mundo, la mujer mundana se viste para los hombres. O ustedes no han visto cuando una mujer no tiene esposo o novio, está en el gimnasio, se pule su cuerpo y luego se talla. ¿O no es así? Enseña sus pechereques para que el hombre la vea. Eso hace la mujer sin Dios. Pero la mujer en Cristo es diferente. Se viste para su esposo, que es Jesucristo, porque ella sabe que Él la ve espiritualmente. Ella sabe que Él lo que va a ver son sus obras buenas. Va a ver su amor hacia Él. La mujer de Dios va a tener cuidado de cómo se adorna para su marido, que es Jesucristo. Y si está casada, pues lógicamente doblemente, porque va a tener que adornarse también para su marido. Entonces vemos que aquí hay que saber vestir para que no haya malicia aún dentro de los hermanos. Pero ustedes, hombres, también aprendan a que cuando una hermana se viste mal, aparten su vista. Nada les cuesta. Hay iglesias donde la mujer va en minifalda y va en licras. Y eso es pecado delante de Jehová. Porque no dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en cuanto a cómo debe la mujer vestir. Dice el 32. Antes sed benignos unos con otros. O sea, ser buenos con todas las personas. Misericordiosos. ¿Qué significa ser bueno? Que si yo puedo hacerle un bien a esa persona, primero yo prefiero los hermanos en la fe, dice la Biblia. Entre un mundano y un cristiano vas a tener que preferir primero tu hermano. Pero aún con los del mundo tienes que ser benigno, o sea, buena gente. Unos con otros, o sea, ambos. Dice, misericordiosos. Si algo me hacen malo a mí, tengo que aprender a perdonar inmediatamente. No mañana, ni pasado, ni dentro de un mes, ni dentro de un año. No, ya. Cuando yo aprendo a depender del amor de Dios y todos los días estoy en la presencia de Dios y acaparo el amor de Dios en mí, para mí es fácil llegar y perdonar a mi hermano o mi hermana cuando me hacen algún daño. Pero si yo no estoy acostumbrado o acostumbrada a estar en la presencia de Dios, mentiras que yo voy a tener misericordia para otros. Y si yo no tengo misericordia para otros, menos Cristo va a tener misericordia para mí. Porque dice la Biblia que lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a recoger. Si tú sabes perdonar, Dios te perdona a ti. Si tú sabes tener misericordia, Dios va a tener misericordia de ti y se va a acordar que eres polvo. Pero si tú no tienes eso, no lo pidas porque no te lo van a dar. Perdonándoos, dice, unos a otros. Y como dijo Pedro, si 70 veces 7... ¿Y qué le dijo Jesús? Todo el tiempo que te pidan perdón, perdona. Aunque tú digas, qué desalmado, desalmada, qué conchudo o conchuda es. Pero perdona. Porque en una que vaya, en una que viene, esa persona te va a pedir perdón de verdad. Y tu obligación es perdonar y olvidar. Cuando tú perdonas, tú olvidas. Si tú dices que perdonas y no olvidas,
mentiras del diablo, nunca perdonaste. En una infidelidad, por ejemplo, en un matrimonio es normal que si la esposa le fue infiel o el esposo a su esposa, pueda durar 1 o 2 años recordando el hecho, aunque ya perdonó y está con su esposo o esposa. Pero dice la Biblia que pasado ese tiempo, tú ya tienes definitivamente que olvidarte del hecho, si no nunca perdonaste. Igual cada uno de ustedes con su hermano o hermana. Por eso dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó, y vosotros en Cristo. Imagínense que si nuestro Padre Celestial no nos hubiera perdonado todas las porquerías que hemos hecho en la vida, ¿dónde estaríamos hoy? Pero así como Él nos perdonó a nosotros, tú también tienes que aprender a perdonar para que demuestre que eres un hijo o una hija de Dios realmente. Si tú no sabes perdonar, es porque nunca fuiste hijo o hija de Dios. Si en tu corazón todavía hay rencor, si en tu corazón todavía hay eso feo, es porque todavía no conoces a Dios. Y vas a tener que conocer a Dios o vas a tener que recibir a Cristo nuevamente, porque tal vez no seas hija de Dios o hijo de Dios. Aprende a perdonar, aprende a tener misericordia, aprende a amar, porque el amor quita una multitud de pecados. Si yo aprendo a amar libremente a las personas, sea quien sea, para mí va a ser fácil perdonar. Para mí va a ser fácil que yo tenga compasión de esa persona. Pero si yo no me lleno del amor de Dios todos los días, nunca podré perdonar. Nunca voy a poder olvidar lo que me hacen. Y saben una cosa, eso se llama orgullo. Cuando yo no perdono a otra persona, es porque soy orgulloso o orgullosa. Si yo, dentro de mi orgullo, pienso que soy mejor que la otra persona, se me es difícil perdonar. Ay, pero es que me hicieron a mí, yo, la octava maravilla del mundo, ya no es Machu Picchu, soy yo. Ah, me lo hicieron a mí, guay, a mí. A Mike. ¿Ah? No, ya dejen de pensar en ustedes. Si alguien te agravió, dale gracias a Dios. Porque hay dos cosas. O te lo mereciste, que te agraviaran, y así vas a aprender la lección y vas a ser mejor. O dos, vas a recibir premios en los cielos porque te agredieron por ser cristiano o cristiana. De cualquiera de las dos formas vas a tener ventaja. Vas a prosperar. Pero aprende a tener misericordia, a tener amor, a perdonar. Aprende a poner atención al pastor cuando está predicando. Aprende a escuchar. Aprende a no hablar cuando alguien está dirigiéndose a ustedes. Les voy a enseñar lo que es etiqueta y protocolo dentro de las iglesias. Y voy a dar ese curso por el Face, de verdad, para que todo el mundo aprenda. Es muy importante. Cuando alguien está predicando, cuando alguien está enseñando, tienen que aprender a poner atención. Si ustedes no ponen atención, ¿saben lo que sucede? Nunca van a aprender. Nunca. Nunca se habla cuando una persona está al frente hablando con ustedes. Nunca. Porque en el momento en que lo haga, primero distraen al que está predicando. Y segundo, están demostrando la falta de respeto y cultura que tienen. Aprendan, hermanos. Eso es bueno para ustedes. Todo el capítulo siguiente, porque esto se va a dar en 3 domingos seguidos. En un solo domingo no se puede dar, y menos cuando la voz ya no sale. Ustedes van a aprender el papel de cada uno. El papel como hijo o hija, el papel como padre o madre, el papel como esposo y esposa. Eso se llama etiqueta y protocolo dentro de la iglesia. Y esta es una introducción, que son los deberes sociales de la iglesia, para que ustedes aprendan a ser educados dentro de la sociedad. ¿Saben una cosa? El cristiano, el verdadero cristiano, es una persona muy educada. Es una persona muy responsable.
Es una persona, lo que le llaman nice. Una persona que todo el mundo quiere tenerla a su lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es hora de que la iglesia aprenda estas reglas. Por eso el tema de hoy se ha llamado deberes sociales del cristiano. Y creo que apenas si terminé de predicar. Los deberes sociales son muy importantes. Hay un antes y un después en la vida de todo ser cristiano. Antes era igual que el mundo. Era la imagen del mundo. Pero ahora no. Ahora como cristiano tú tienes que ser la imagen de Cristo. ¿Ve la diferencia? Si antes eras maleducado, ahora tienes que ser educado. Si antes eras malcriado y rebelde, ahora tienes que ser pacífico, como Cristo fue. Si antes eras envidioso, ahora tienes que ser una persona dadora y ayudar a los demás. Si antes eras malicioso, ahora tienes que andar en santidad. Son cosas totalmente opuestas. Cuando yo era mundano, me parecía a los mundanos. A la gente le gusta lo que se parece a ellos. Pero ahora que somos cristianos, tenemos que mirar al reino de Cristo. Vivir como Cristo, andar como Cristo, pensar como Cristo. Y si tú no estás haciendo eso todavía, hay dos razones. Una, o porque no lees la palabra de Dios, o porque tu pastor simplemente es un negligente y nunca te lo enseñó. Pero en esta casa, por lo menos, la palabra de Dios abunda y sobreabunda. Aquí el que no quiere hacer es porque ya no quiere. Pero aquí hay palabra todos los días del mundo. Deberes sociales que ustedes tienen que aprender a conocer, hermanos, para que sean las mejores personas dentro de la sociedad, para que se hable bien de la palabra de Dios, para que ustedes calcen en todo sitio donde van, que aún los inconversos diga, ese hombre o esa mujer es diferente, piensa diferente, quiero estar con ella, quiero saber quién le está asesorando. Y saben una cosa, eso es lo que hace que atraigan ustedes personas a Cristo. Eso es, hermanos, lo que hace que ustedes se les pueda decir cristianos. Cristianos, o sea, personas que viven como Cristo vivió. Seguidores de Cristo, pensadores como Cristo. La palabra cristiano es muy grande y a muchos les queda muy grande. Pero si aprendemos la palabra de Dios tal cual es y cambiamos hoy, no mañana ni pasado mañana, hoy, la palabra de Dios dice hoy, todo es presente para Jehová. Nosotros vamos a poder ser la luz del mundo, la sal de la tierra, esa luz que se traga la oscuridad, esa luz que alumbra todo lo que está alrededor nuestro. Ustedes están siempre resentidos, siempre